¿Estamos viendo? ¿Se ve? Sí, profesor. Gracias. Miren, este artículo de un señor Claudio González Pérez, ¿no? Hay que respetar siempre el derecho de autor, es muy interesante, ¿ya? Acá habla del análisis gravimétrico en especial y también hay otro que habla del análisis volumétrico. Entonces, prácticamente les quería comentar también que el libro de Daniel Harris, que es muy, pero muy bueno, que ojalá se lo pudieran comprar, o por lo menos si lo pueden descargar, ellos empiezan primero por el análisis volumétrico y luego siguen con el gravimétrico, pero vamos a hacer nosotros en el orden que nos corresponde de acuerdo al curso. Entonces, aquí habla, dice, de las reacciones de precipitación que se aplican al análisis químico, ¿no? Permiten llevar a cabo separaciones, como lo que hemos visto en quali, ¿no? Importantes en el análisis quali y cuantitativo. También en las volumetrías de precipitación, que también vamos a ver, ¿no? Y el análisis gravimétrico. Entonces, prácticamente los métodos gravimétricos no son tan, digamos, usados digamos, en la parte de la precipitación, pero sí hay un gran uso de los métodos gravimétricos en la parte de la determinación, por ejemplo, de humedad. La humedad es súper crítica, ¿no? La humedad es sumamente importante. Tengan en cuenta ustedes que cuando se va a producir a nivel industrial, ¿no? O sea lo que sea que se vaya a producir, si ustedes no conocen la humedad, ¿no? Entonces, muchas veces no pueden trabajar, porque el cálculo, por ejemplo, para digamos, agregar el otro reactivo, el otro reaccionante, se basa en la masa seca, no se basa en la masa húmeda. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Vamos a ver que un resultado, ¿no? Se hace la muestra digamos, se determina la humedad y los otros resultados, ¿no? Se expresan en base húmeda y en base seca, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Es muy importante eso, ¿ya? Entonces, es un método que siempre se emplea, la determinación de humedad. Ahora, tampoco todos los métodos de determinación de humedad no son gravimétricos. Ahora les comentaré también eso en otra parte, ¿no? También hay métodos volumétricos e instrumentales, ¿no? Entonces, prácticamente, debido a la complejidad, ¿no? A lo largo que es, ¿no? Generalmente no se puede, digamos, utilizar métodos gravimétricos, ¿no? De forma muy, muy frecuente, ¿no? Porque es importante el tiempo de respuesta, ¿no? Sobre todo en un proceso, ¿no? Entonces, pero sí tienen, digamos, muchas ventajas porque prácticamente son métodos considerados absolutos, ¿no? Y su exactitud es mucho mayor que la de los otros métodos que requieren de más patrones, ¿no? Entonces, vamos a ver, en la teoría vamos a ver esto un poco más a fondo, ¿no? Los métodos gravimétricos se caracterizan porque en ellos se mide la masa, ¿no? La masa, generalmente, si es una gravimetría por precipitación, ¿no? Que es lo que vamos a ver nosotros principalmente, vamos a tener la masa, ¿no? Que la vamos a pesar en una balanza, la vamos a determinar en una balanza analítica. Y en esa masa que vamos a pesar, en primer lugar, va a ser el peso de la muestra. Luego de eso, vamos a hacer una serie de pasos, ¿no? Que involucran, digamos, la disolución primero, ¿no? Luego, como dice acá, la separación, ¿no? Porque el componente, ¿no? Debe estar aislado, ¿no? Para evitar que otras sustancias que no sean ese componente reaccionen con el reactivo, ¿no? Y que también precipiten, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las sustancias que están presentes no son interferentes, pero digamos que algunas podrían ser y otras no, pero siempre es necesario hacer, digamos, aislar a los interferentes o, digamos, impedir que los interferentes puedan reaccionar con el reactivo, ¿no? Y puedan incrementar, ¿no? A este componente, digamos, el resultado. A la masa final del producto que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, nosotros queremos determinar sulfato, ¿no? Y le vamos a agregar
después de disolver la muestra y de ajustar el pH, ¿no? Poner en un medio ácido, le agregamos ion bario, en forma de cloruro de bario. Y obtenemos un precipitado conocido por ustedes, bien famoso, conocido, el sulfato de bario, ¿no es cierto? Este sulfato de bario, que es blanquito, es un poquito bien menudito y sumamente insoluble, ¿no? No sale, no precipita solito. Lamentablemente es como cuando ustedes lavan la ropa, por ejemplo, ¿no? Ustedes lavan su ropa, le agregan detergente o jabón y la ropa puede estar limpia, pero tienen que enjuagarla. Entonces, ¿qué cosa pasa? El líquido de lavado de la ropa, y que en este caso nosotros le vamos a llamar licor madre, ¿no? De donde nace ese precipitado, que está impregnado, impregna al precipitado, impregna esta masa de precipitado. Entonces tenemos que lavarla. Y no solamente impregna por fuera, a veces hasta por dentro está contenido, ¿no? Si hacemos muy rápido la operación de precipitación, va a estar contenido hasta por dentro, se llama ocluido, el líquido de lavado, o en este caso es el líquido del licor madre, de donde salió. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que considerar y debemos lavar ese precipitado eficientemente, ¿no? Evidentemente también tenemos que obtenerlo de la forma más controlada para que tenga la menor cantidad de impurezas, ¿no? Sobre todo las ocluidas, porque no se pueden remover, ¿no? Y luego tenemos que secarlo, ¿no? Secarlo para poderlo pesar, porque está todo, digamos, húmedo, ¿no? Una vez que lo lavamos. Y a veces es necesario calcinarlo, ¿no? Sobre todo miren ustedes, esta etapa es sumamente importante. No solamente se va a remover el agua por la desecación, ¿no? Sino que además también es necesario muchas veces remover agua de constitución, como en el caso del hidróxido férrico, del hidróxido de aluminio, ¿no? ¿Por qué? Porque estos van a tener cantidades desconocidas de agua, ¿no? No vamos a poder saber cuál es la fórmula realmente de cuánto de agua tiene ese material. Entonces, como no sabemos esto, porque la fórmula de esta masa, ¿no? Que corresponde a esta masa, tiene que ser totalmente definida para que nos pueda servir de base para el cálculo. Entonces, esta parte, ¿no? Nos va a permitir, esta parte de acá, nos va a permitir transformarla, esa masa inicial que teníamos, así como precipitó, la vamos a tener de otra manera, ¿no? Pero libre de agua, ya sea de humedad como de constitución, y de componentes volátiles, por ejemplo, que pueden haber quedado a consecuencia de lo que hemos ido agregando. Acuérdense que usamos amoníaco, usamos clorhídrico, usamos a veces nítrico, entonces se forman sales de amonio, ¿no? Entonces, todos esos componentes van acompañando ahí, entonces hay que sacarlos, ¿no? Retirarlos, como son volátiles por ser de amonio, ¿no? Y llegamos en algunos casos a componentes, el componente aislado a una fórmula conocida, es lo principal, ese es lo principal, transformarlo en una fórmula conocida, porque de la fórmula conocida es que vamos a sacar nosotros el componente que queremos determinar, o sea, el sulfato. Si acá tenemos al final sulfato de bario, ¿no? Nosotros vamos a poder decir, ¿no? Como una regla de 3, ¿no? Si yo tengo tanto de sulfato, este sulfato de bario, ¿no? ¿Ese sulfato de dónde proviene? Proviene de la muestra original, ¿no? Entonces, ya eso vamos a verlo mediante factores gravimétricos que salen de la estequiometría. Entonces, acá tienen ustedes la fase más importante y problemática, es la separación, ¿no? Es prácticamente el control de los interferentes. Estos métodos gravimétricos se suelen clasificar, ¿no? Según el procedimiento que se sigue, ¿no? En métodos de precipitación, ¿no? Que pueden ser químicos o electroquímicos, eso lo vamos a ver en la teoría, lo estamos viendo con detenimiento, por extracción, por ejemplo, extracción por solventes, y otro puede ser por volatilización, ¿no? Aquí está involucrada pues, la determinación de humedad, de pérdida por calcinación y otras cosas más, y algunos otros que puedan no estar considerados acá, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros, vamos a ver este tipo y también vamos a ver en directo, ¿no? Estos son los más aplicados, los de precipitación química, y es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, esta parte de electroquímica se va a ver en la teoría, ¿no? Salteamos un poquito.
Los métodos de extracción prácticamente lo vamos a ver no los vamos a ver en este curso, ¿ya? Y los de volatilización también, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Es posible, ¿no? Digamos que no solamente se puede determinar por la pérdida de peso, sino también porque muchas veces la pérdida de peso, una pérdida por volatilización, no solamente involucra al componente agua, a veces hay otros componentes volátiles que también se retiran. Entonces, para poder distinguir, diferenciar qué componente está saliendo, si es agua o no, o es otra cosa, se puede recibir en una sustancia que sea absorbente, ¿no? Y del agua, por ejemplo, ¿no? Esa muestra absorbente que ha sido previamente secada, ¿no? Se pesa exactamente y se coloca al costado, digamos, de la sustancia que se va a volatilizar y va a absorber, ¿no? Va a absorber la humedad, digamos, proveniente de esta muestra y va a ganar peso. Entonces, ese residuo, el absorbente adecuado se pesa, ¿no? Y se tiene el peso que ganó, o también se pesa el residuo, ¿no? Lo que quedó después de secar, y se tiene por diferencia digamos, la volatilización, ¿no? que ocurrió, ¿no? Aquí, como les decía, si no es selectivo, ¿no? Puede haber más de un volátil, ¿no? Inclusive ustedes podrían saber cuánto hay de volátiles haciendo los dos métodos, el directo y el indirecto. Cuánto es agua y cuánto es otro componente, ¿no? O otros componentes, ¿no? Entonces, también acá hay otros componentes, ¿no? Sedimentación, flotación, no lo vamos a ver precisamente, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el método de precipitación química, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Tienen ustedes una cantidad de sulfato, por ejemplo, y tienen el ion bario. Entonces va a haber una relación estequiométrica entre ambos, en este caso es 1 a 1, ¿no? Para producir el sulfato de bario. Entonces, acá, por ejemplo, han usado como ejemplo, ¿no? Por valga la redundancia, el calcio. Ustedes recuerdan que la parte o la sal de mayor insolubilidad del calcio es el oxalato de calcio, ¿no? Entonces, usan acá el ion oxalato, ¿no? Y se obtiene el oxalato de calcio, ¿no? En un medio ligeramente acidificado, ¿no? Con ácido acético, y tienen ustedes acá el oxalato de calcio. Nosotros tenemos, por si acaso, hemos conseguido ácido oxálico, entonces vamos a ver cómo podemos hacer para ver si podemos lograr esta reacción, ¿no? Y acá, en esta parte, están, digamos, después de secar el oxálico, lo están calcinando, ¿no? Lo están calcinando para finalmente obtener óxido de calcio. Pero no es esta la mejor forma de pesar, porque este óxido es bastante activo, ¿no? Entonces va a contaminarse fácilmente, ¿no? Con el ambiente, es muy higroscópico, es muy activo con el ambiente. Entonces mejor es un intermedio que es el carbonato de calcio. Y eso lo vamos a ver también. No sé si podemos llegar a eso porque no tengo condiciones acá en la casa para hacerlo, ¿no? Los aspectos físicos de la precipitación, ¿no? Esta parte es muy interesante, ¿no? Ustedes pueden ver cuando se genera, digamos, cuando se genera se supera el producto de solubilidad, ¿no? Empiezan a ver ya saturación, ¿no? Y al sobresaturarse, que es una saturación mayor, la precipitación se hace muy rápida, ¿no? Entonces, vamos a tener, digamos, eh, tamaños de partícula al inicio muy, muy pequeñitos, ¿no? Van a ser como embriones, ¿no? Como si fueran bebitos. Entonces, va a ser muy chiquititos, muy pequeñitos, ¿no? Del orden de 10 a la menos 7 centímetros, imagínense ustedes, tamaño inferior a eso. Y poco a poco se va a ir incrementando, ¿no? Digamos, una solución verdadera, ¿no? Y la formación del precipitado es como un paso de crecimiento, ¿no? Entonces acá tienen ustedes la disolución de iones hidratados, ¿no?
y están ya muy concentrados y empiezan a precipitar, empiezan a reaccionar entre sí, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el equilibrio químico, ¿no? El equilibrio heterogéneo, cuando tenían ustedes una cantidad muy, pero muy pequeñita de iones cloruro y iones plata en un medio acuoso, y si ustedes agregaban, por ejemplo, más de esta sal, ¿no? Ya se sobrepasaba la solubilidad y la solución sobresaturada se caracterizaba por tener el compuesto cloruro de plata, ¿no? Y en la solución, ¿no? Una cantidad muy pequeñita, pero sí real y existente, de iones cloruro y iones plata, en equilibrio con la sal, ¿no? Entonces, esto va ocurriendo. Ahora, para que el precipitado vaya creciendo, ¿qué va ocurriendo? Que todo precipitado, ¿no? Toda sustancia, toda sal que precipita, tiene tendencia a absorber sus propios iones. Entonces, por ejemplo, acá el ion cloruro, de este cloruro de plata, va a atraer al ion plata. Y este ion plata a su vez atrae a otro cloruro. Y así se va haciendo el crecimiento. Entonces, este es el núcleo, ¿no? Y la nucleación es que conforme se va creciendo, ¿no? Se van adhiriendo más partículas, ¿no? Entonces, estas son como invisibles al inicio y en un tiempo muy rápido se van haciendo visibles. Se va volviendo turbio el medio, ¿no? ¿Ya? Se va volviendo turbio el medio. Pero en este caso, en el caso de un análisis cuantitativo, este crecimiento debe ser controlado. No debe ser un crecimiento explosivo, no debe ser un crecimiento rápido, sino debe ser muy controlado, muy, muy lento. Entonces, para hacerlo lento, muchas veces se recurre a incrementar la temperatura de la solución para que la solubilidad sea incrementada. Y también a diluir las soluciones, ¿no? No se trabaja, por ejemplo, con pequeños volúmenes, muchas veces se trabaja con volúmenes de 100 mililitros, ¿no? Para que esto estén bien, bien separados, digamos, por decirlo de una forma, ¿no? Bien diluidos, unos alejados de otros. Entonces, se pueda, digamos, reducir la velocidad de choque de estas, ¿no? De formación de estos, del núcleo, del crecimiento del núcleo, de estos núcleos. Entonces, lo que se quiere es que se formen muy pocos núcleos iniciales, y que poco a poco, conforme se va agregando de manera muy lenta y diluida al agente precipitante, o sea, al reactivo, ¿no? Que se va a adicionar digamos, a la solución de la muestra ya que ha sido separada de dos componentes interferentes, se va a agregar lentamente y con una agitación enérgica, muy enérgica, muy enérgica, agitación, agitación. Entonces, y adición casi gota a gota. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese crecimiento va a ser más lento, ¿no? No va a ser tan desordenado. Entonces, si fuera muy rápido, aquí pueden haber hasta sustituciones de parte de las sustancias que también están presentes, otros reactivos que hemos utilizado, otros cationes, otros aniones. Entonces empiezan a reemplazarse acá. En cambio, cuando es así, muy lento, muy controlado, es más difícil que haya esta impurificación, ¿no? del precipitado, ¿no? Entonces acá dice, miren, en una disolución cuya concentración sea menor que la solubilidad, ¿no? Los iones cloruro y plata hidratados se encuentran muy separados. Al aumentar la concentración, lo hará también la probabilidad de colisión, pudiéndose formar un núcleo de cloruro de plata. Estos núcleos son muy pequeños como para ser observados bajo el microscopio. Es necesario que transcurra cierto tiempo hasta que se separen partículas visibles. Este tiempo se denomina periodo de inducción. Durante este tiempo, el crecimiento cristalino transcurre de la siguiente manera, ¿no? Y aquí se está explicando, ¿no? Que hay cierta probabilidad de que cuando se ha formado este núcleo, ¿no? Iones plata o iones cloruro se aproximen, ¿no? Y se adhieran, ¿no? Lo suficientemente, se aproximen lo suficiente para ser conducidos a la posición correcta en la red, o sea, que puedan ingresar a la red cristalina, formar parte de la red, ¿no? Se forma una asociación del tipo ion plata, perdón, cloruro de plata, ion plata, y también así, ¿no? Estos generalmente se van formando como clusters, le llaman en inglés, ¿no? Como consecuencia de la carga de este nuevo núcleo de 3 átomos, la probabilidad de que se introduzca un nuevo ion de carga opuesta aumenta, ¿no? O sea, aquí
es probable que aparezca un cloruro que se pegue por acá, y aquí un ion plata, ¿no? Como está acá. Se va originando ya el crecimiento, ¿no?, de los cristales, ¿no? ¿Ven? Entonces, pero como les decía, si hay demasiada sobresaturación, la cantidad enorme de núcleos que se va a formar, ¿no?, va a hacer que prácticamente no puedan crecer. ¿Por qué? Porque estos crecen a costa de de las que se encuentran en solución todavía. Entonces, si la mayor parte, digamos, ya precipitó, no, o ya se formó, mejor dicho, como núcleo, no van a haber muchos iones en disolución para poder hacer crecer los núcleos. Entonces, vamos a tener partículas pequeñitas que no van a ser adecuadas para filtrar, ¿no? Y además que van a ser súper contaminadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, y desordenadas, no van a ser cristalinas, por ejemplo. Al no ser cristalinas, es muy difícil de purificar, tienen mayor capacidad de absorción de impurezas, ¿no? Y aquí tienen ustedes, lo ideal es que digamos, se trabaja en forma, como les decía, con pocos núcleos, y que los cristales sean grandes y bien formados para que sean más limpios, digamos, más fáciles de lavar, ¿no? Y de filtrar. Entonces, acá tenemos una pequeña, digamos, una ecuación, ¿no?, que hablan sobre la saturación. Dice, la influencia del grado de saturación sobre la velocidad de precipitación puede expresarse matemáticamente por esta ecuación, ¿no?, que realmente no se utiliza mucho en cuantitativa, pero sí el sentido es interesante, ¿no? Entonces, esta Q es la concentración real de la sustancia en el instante en que comienza la precipitación. Y S es la solubilidad. Si nosotros tenemos que Q es igual a S, entonces, ¿qué sería? Esto sería 0, ¿no? Y si tenemos que Q, digamos, la concentración real de la sustancia es superior a S, entonces va a precipitar, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos el proceso de formación de núcleos, ¿no?, o racimos o clústeres, ¿no? Prácticamente tiene que ver, o sea, ocurre, ¿no?, en diferentes maneras, ¿no? Puede ocurrir como una nucleación homogénea y heterogénea. ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a ver en teoría, ¿ya? Nucleación homogénea dice se forma espontáneamente un racimo de iones o moléculas en la disolución sobresaturada, mientras que en la nucleación heterogénea la formación de este racimo se facilita por la presencia de una segunda fase, tal como partículas de polvo o impurezas insolubles contenidas en los reactivos. Por si acaso, los reactivos no son totalmente puros, siempre hay su contenido de impurezas, ¿ya? Y ustedes lo pueden ver esto en las etiquetas digamos, de la identificación de los reactivos, tienen una etiqueta en la cual se coloca el contenido de impurezas de ese lote, ¿no? Eso es tanto para ácidos como para bases y para sales, todo tiene sus impurezas, ¿no? Ahora, esto que dicen en las reacciones analíticas de precipitación, la nucleación homogénea ocurre en pocas ocasiones, ¿no? Y si ello se produce es únicamente cuando se opera con una gran sobresaturación. Esto lo vamos a ver mejor en la parte de teoría, pero vamos a avanzar un poquito, ¿no? Miren ustedes lo que tiene que ver, lo que tiene influencia en la nucleación. La pureza de los reactivos, ¿no? Después, el tipo de material y superficie del recipiente. Miren ustedes esto, qué interesante. Se ha comprobado la diferencia en la nucleación al utilizar un recipiente de un metal noble como plata o usar vidrio. Miren esto, qué interesante, ¿no? Después, el área de contacto entre el recipiente y la disolución, ¿no? Área de contacto entre el recipiente y la disolución. El tiempo que las disoluciones de reactivos y el agua hayan estado expuestos a la atmósfera. También es importante, ¿no? Hay siempre alguna interacción, ¿no? Todos los estudios realizados en este sentido indican que a sobresaturaciones relativamente bajas tiene lugar una nucleación heterogénea inducida por material extraño, ¿no? Eso lo vamos a ver después con más detenimiento, ustedes también lo pueden leer. Y vamos a ver acá cómo es el crecimiento cristalino, ¿no? Esto ustedes lo van a ver seguramente más en el curso de química coloidal, ¿no? Pero es bueno tener la idea, ¿no? Es bueno tener la idea. Dice, una vez formado un núcleo, el crecimiento cristalino consta de dos etapas. La difusión de iones en la superficie del cristal en crecimiento
y el depósito de estos iones sobre la superficie. Uno u otro pueden ser factor limitante de la velocidad de crecimiento cristalino. Pero también acuérdense que hay otra de disolución. Siempre hay una disolución y una, digamos, sedimentación sobre un depósito sobre los cristales, ¿no? También hay ese equilibrio. Entonces, todo esto va a determinar esencialmente las características de esos iones, ¿no? Sus propiedades. ¿Qué concentración tenemos de estos iones? La velocidad de agitación, ¿no? Que vamos a utilizar a la hora de agregar el reactivo. Vamos a agitar, ¿no? Muy, muy, muy enérgicamente. Y la temperatura a la cual lo realizamos. La temperatura es súper importante, ¿no? Entonces, si la sustancia resiste temperaturas mayores al ambiente, es conveniente hacerlo a esta temperatura, ¿no? Para justamente incrementar la solubilidad momentáneamente, y cuando ya la solubilidad se va enfriando, va creciendo la solubilidad poco a poco, ¿no? Va disminuyendo la solubilidad, ¿no? Por su parte, la velocidad de depósito de iones depende de la concentración también, las impurezas en la superficie y las propiedades características del cristal. Entonces, esta parte de aquí, ¿no? Ya lo pueden chequear ustedes con más detenimiento, ¿no? Y vamos a ver todo acá. Envejecimiento. Miren, envejecimiento, ¿qué cosa es? Dice las condiciones de precipitación, ¿no? Cuando las condiciones de precipitación son tales que se forman muchos núcleos, porque cuando es sumamente insoluble, por ejemplo, el caso del sulfato de bario, es sumamente insoluble, entonces hay tendencia a formar cristales muy chiquititos, ¿no? Y eso es perjudicial porque ese precipitado es típico, pequeñito, y justamente su problema es que para poderlo filtrar hay que utilizar el papel más cerrado, de poros más pequeñitos que hay, a pesar de que hace uno todos los esfuerzos para que sean los cristales más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se pueden transformar en cristales grandes y menos contaminados por envejecimiento. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. El envejecimiento se consigue dejando un precipitado, o sea, el precipitado, en contacto con las aguas madres. O sea, no se le filtra de inmediato, sino se deja en el licor madre, aguas madres. Generalmente se calienta, ¿no? Generalmente se calienta, o se deja simplemente así como está, y se deja un tiempo en caliente y otro tiempo se deja simplemente que vaya enfriando poco a poco, pero en contacto con su licor madre. Entonces, este es un proceso que incluye todos los cambios irreversibles, acá son reversibles en realidad, no tanto irreversibles, ¿no? Que ocurren en un precipitado a continuación de su formación. En realidad hay cambios reversibles y cambios irreversibles. Estos van a incluir varios procesos, ¿no? Vamos a ver qué procesos incluyen. Como está todavía, está caliente, los cristales más chiquititos, más pequeñitos, las partículas primarias, se van a disolver. Entonces, al disolverse, van a incrementar un tanto digamos, la concentración. Y estas van a encontrar en los cristales secundarios, terciarios, ¿no? Que están más grandes, una superficie idónea para depositarse, ¿no? Les va a servir como inducción, ¿ya? Entonces, dice, la recristalización ocurre debido a que las partículas pequeñas tienen mayor solubilidad que las grandes, ¿no? Por otra parte, el contenido de impurezas aumenta la tendencia a la recristalización, como se usa en el siguiente esquema. Entonces, las impurezas, por lo general, si están por fuera, se van a disolver, ¿no? Porque generalmente son más solubles, ¿no? Y van a dejar vacancias, ¿no? Y los cristales, los iones que se han ido incorporando a la solución, ¿no? De los pequeños cristales, van a incorporarse a estos, ¿no? Van a incorporarse a estos cristales más grandes, ¿no? Como los iones contaminantes son más solubles en las aguas madres, van a quedar, ¿no? Van a dejar los huecos, ¿no? Como les decía, y los iones remanentes en la red se mantienen menos, ¿no? Van a adicionarse acá, ¿no? Entonces, y los cristales van a ir creciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que es uno de los fenómenos que va a ocurrir. Envejecimiento térmico, dice, consiste en un proceso en el cual se produce un perfeccionamiento de la estructura cristalina como resultado de la agitación térmica de los iones de la red, ¿no?
Aquí, esta parte, por ejemplo, va a ser se aplica en la determinación de calcio con el oxalato, ¿no? Se va a tener que hacer un envejecimiento. ¿Para qué? Para que los cristales crezcan, ¿no? Sean filtrables y todo esto. Y también en el caso del sulfato de aluminio, de sulfato de bario, perdón, la precipitación como sulfato de bario, también es muy importante, es vital este envejecimiento térmico, ¿no? Después dice transformación de una forma cristalinamente estable en otra estable. Por ejemplo, el oxalato cálcico, como estábamos mencionando, ¿no? El cual a temperatura ambiente precipita como una mezcla de dihidrato y trihidrato. O sea, no es definido, sino es una mezcla que puede ser más de este, menos de este o al revés, ¿no? No se sabe. Entonces, eso se evita, ¿no? Haciéndolo digerir a temperatura alta, ¿no? Bueno, cierta temperatura. Estos productos se transforman en el monohidrato. Entonces ya tenemos una fórmula definida, ¿no? Que es estable también. Y entonces ya se tiene un precipitado puro y definido, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la razón por la cual se requiere mantener en digestión al oxalato de calcio, ¿no? Porque si lo pesáramos así nomás, no sabríamos en realidad cuánto calcio tenemos, porque tendríamos un error enorme, ¿no? ¿A qué fórmula correspondería? ¿Cómo hacemos el cálculo? ¿No? Entonces, acá van a ver ustedes que también hay otros precipitados que no son tan cristalinos como quisiéramos, ¿no? Entonces, son muy desordenados, son como, recuerden ustedes el famoso precipitado de hierro, cuando ustedes le agregaban, primero le agregaban lo oxidaban a férrico y luego le agregaban amoníaco, ¿no? Obtenían, y también en el caso del aluminio, tenían prácticamente un precipitado muy gelatinoso y voluminoso. Entonces, esos son los precipitados que se llaman coloidales, ¿no? Que tienen una enorme cantidad de agua y de impurezas propias del licor madre atrapadas, ¿no? Entonces, tenemos precipitados muy finamente divididos, ¿no? Y debemos saber cómo hacer para poderlos flocular, ¿no? Para poder hacer que estos precipiten y formen, digamos, aglomerados grandes, ¿no? ¿No? Entonces, eh, vamos a ver de qué manera podemos facilitar las operaciones de filtración y lavado, ¿no? Vamos a ver. Dice, el estado coloidal es un estado especial de dispersión que puede situarse entre las soluciones verdaderas y las suspensiones, ¿no? Como se indica en esta tabla, miren ustedes acá, ven ustedes esta tabla, dice, eh, características de los sistemas dispersos. El tamaño de una suspensión, por ejemplo, una suspensión puede ser la suspensión de arcillas que hay en las aguas de los ríos que van a ser tratadas para, para tener el agua potable, ¿no? Hay una serie de arcillas y una serie de sustancias que tienen un tamaño alrededor bueno, mayor de 10 a la menos 5 centímetros, ¿no? Y que muchas de esas pueden estar, algunas partes más gruesas que pueden sedimentar por sí solas y otras que no sedimentan por sí solas, ¿no? Se tiene que dejar mucho tiempo ahí, ¿no? O utilizar una sustancia que las coagule, ¿no? Luego los coloides, ¿no? 10 a la menos 5 a 10 a la menos 7 centímetros, ¿no? Muy, muy pequeñitos. Disoluciones, miren, una disolución está en el menor, en un orden menor, que 10 a la menos 7 centímetros, ¿no? O sea, la parte iónica, digamos, ¿no? ¿Cómo se pueden observar estas? Al microscopio, las suspensiones, los coloides al ultramicroscopio y las disoluciones no son visibles, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven que la sedimentación, por ejemplo, de una suspensión puede ser rápida, ¿no? De un coloide es muy lenta, por lo que está cargado generalmente, tiene cargas eléctricas, y las disoluciones no sedimentan porque es algo que es demasiado, demasiado pequeño, está prácticamente solvatado en el solvente, ¿no? Entonces, algunas se pueden filtrar, otras no, ¿ya? Entonces, tenemos coloides de varios tipos, por ejemplo, liófobos, o sea, estos no se llevan bien con el agua, son, digamos, tienen fobia al agua, ¿no? Son generalmente dispersiones de sustancias inorgánicas insolubles, ¿no? En realidad, no se debe de decir insolubles, sino se debe decir poco solubles, ¿no? ¿Ya?
en agua o en otro medio líquido que no muestran ninguna definitividad por el agua. O sea, son como si fuera agua y aceite. Estos sistemas denominados genéricamente soles se caracterizan por su pequeña viscosidad y por ser irreversibles, ¿no? Por ejemplo, el oro, el azufre, el yodo de plata, ¿no? Son sustancias que no, digamos, hidrófobas. Y en cambio, hay otros coloides hidrófilos, o sea, tienen afinidad por el agua, ¿no? Tienen gran afinidad por el solvente o por el agua, digamos, por el agua o por el solvente en general, ¿no? Porque también se puede trabajar en otros medios. Y generalmente estos afectan la viscosidad del agua o del solvente en donde están disueltos, o están dispersos, perdón, ¿no? Están dispersos. Y suelen ser reversibles, ¿no? Genéricamente se denominan geles y pueden servir como ejemplo el almidón y las proteínas, ¿no? La gelatina, por ejemplo, ¿no? Una gelatina, ¿no? Es un gel, ¿no? Justamente se llama gelatina, ¿no? Estabilidad de los sistemas coloidales. ¿A qué se refiere con estabilidad? ¿No? Los sistemas coloidales tienen una superficie específica mucho mayor que la suspensión, ¿no? Que es la superficie por unidad de masa. Y esto es como, a ver, aquí hay un ejemplo bonito. Si consideres un cristal cúbico de 1 centímetro de arista, ¿no? 1 centímetro de arista. La superficie es 6 centímetros cuadrados. Pero si nosotros lo rompemos, lo molemos finamente, ¿no? En cubos de 10 a la menos 5, por ejemplo, por decir un tamaño ideal, ¿no? ¿Ya? Que es el orden de magnitud correspondiente a los coloides, el área se incrementa en 60 metros cuadrados. Imagínense ustedes, 60 metros cuadrados. De 6 centímetros cuadrados a 60 metros cuadrados. Es una barbaridad, ¿no? ¿No? Entonces, estas superficies enormes, ¿no? Tienen una capacidad de absorción enorme, ¿no? Y la estabilidad de sus sistemas coloidales está directamente relacionada con la absorción, ¿no? Sobre la superficie de las partículas coloidales y con la estructura de la capa absorbida. Entonces, esto, a mayor superficie, mayor capacidad de absorción. Entonces, quiere decir mayor capacidad, mayor probabilidad de impurificación, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, por esa razón es que se ven pues tan voluminosos esos precipitados, ¿no? Sobre esa capa superficial, ¿no? De esa disolución en contacto con una superficie sólida, ¿no? La actividad, ¿no? La concentración de la sustancia disuelta o el disolvente puede ser muy distinta a la actividad en el seno de la solución. O sea, lo que está, digamos, lo que pasa en la superficie, ¿no? Con respecto al área, a la zona de contacto de la disolución, ¿no? Con esa superficie es muy distinto a lo que pasa en el seno, ¿no? En el seno de la solución. ¿Ya? Este fenómeno se va a denominar absorción. Entonces, se va depositando, ¿no? Una serie de sustancias, entre ellas el mismo solvente, sobre la superficie inicial, ¿no? ¿Ya? Y tenemos una cantidad enorme, pues, ¿no? De sustancias atrapadas por tanta área, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los coloides hidrófobos son los de mayor interés analítico. O sea, nosotros no queremos que sean muy afines al agua, ¿no? Sino queremos que sean poco afines, ¿no? Entonces, vamos a ver, dice, cuando pueden absorberse varios iones, ¿no? Este es importante. Todos los iones de la solución se pueden absorber, pero hay una preferencia, ¿no? Hay una competencia, o sea, cuando ustedes tienen varios iones, digamos, que están en presencia de un precipitado, si el precipitado, por ejemplo, tiene A y B, ¿no? Como catión y anión, y todavía quedan sustancias de iones A y B, esos van a ser los que se van a preferir, ¿no? Dice, mira, cuando pueden absorberse varios iones, aquel que forma un compuesto más insoluble con uno de los iones de la partícula coloidal es el que se absorbe. O sea, A y B, ¿no? O AB es el compuesto más insoluble de ese grupo, ¿no? Que los que se pueden formar con B, digamos, que sea, con C hay varios cationes, ¿no? Y ese va a ser el que va a tener la preferencia, ¿no? Para que se una a la partícula, ¿no? A la partícula que se ha formado. Entonces, y por eso se dice que una sustancia tiene tendencia a absorber, mayor tendencia a absorber sus propios iones, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen, ¿no? Un coloide en presencia de exceso de reactivo
precipitante. O sea, el reactivo precipitante generalmente se emplea en un exceso controlado. No se puede agregar demasiado tampoco, ¿ya? Porque hay efectos contraproducentes que lo vamos a ver después, como el efecto digamos, el efecto salino, ¿no? Y otros más. Entonces, va a absorber preferentemente al ion común, ¿no? Como les decía, que está tanto en el precipitante como en el precipitado, ¿no? Entonces, el cloruro de plata va a preferir absorber al cloruro, perdón, claro, iones cloruro y iones plata, ¿no? ¿Sí? Vamos acá, se puede ver acá, ¿no? Aquí ustedes tienen como, digamos, una sucesión, ¿no? De iones plata, cloruro, ¿no? Este es como un gran cristal, ¿no? Y ese gran cristal se va a encontrar en la disolución con iones cloruro, por ejemplo, si es que está esta parte expuesta, ¿no? ¿No? Se va a absorber, ¿no? A retener iones cloruro. Y estos iones cloruro, a su vez, van a tener tendencia también a tomar ion sodio, ¿no? Si es que tenemos un exceso, por ejemplo, de cloruro de sodio, ¿no? Entonces van a seguir reaccionando y como acá, digamos, si todavía queda plata, entonces va a ser desplazado por la plata, ¿no? Y así, ¿no? Entonces son iones estabilizantes y contraiones, ¿no? Acá tenemos el sólido, por ejemplo, acá igual, ¿no? Por ejemplo, si hay nitrato de plata, todavía en exceso, ¿no? Va a ocurrir esto, ¿no? Entonces, pero también van a absorberse iones de nitrato y iones de sodio, ¿no? Se forma una doble capa eléctrica, ¿no? Entre las partículas y la disolución. Entonces, es como una interfase, ¿no? Muy activa, ¿no? Dice, en el primer caso tiene una superficie cargada, una partícula coloidal de plata, cloruro de plata, tiene una superficie cargada negativamente, mientras que en el líquido que lo rodea, el líquido que lo rodea es positivo, ¿no? Imagínense, esto tiene que ser así, porque si no, imagínense ustedes, acá había hasta, podríamos tener corriente libre y eso no puede haber corriente libre, es corriente eléctrica. Miren, entonces se van manteniendo, la existencia de esta doble capa eléctrica es la responsable de la estabilidad del coloide, ¿no? O sea, un coloide es estable cuando se mantiene suspendido, y eso es justamente la capa eléctrica es la responsable de la estabilidad del coloide, o sea, que tengamos, digamos, iones positivos, cargados todos positivamente, hace que entre ellos se repelan, y por eso es que se mantienen suspendidos, no se juntan, ¿no? Entonces, para poderlos hacer precipitar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que neutralizar las cargas para que puedan flocular, para que puedan unirse, ¿no? Las partículas y formar aglomerados más grandes, ¿no? Entonces, acá dice, si por algún motivo se destruye la doble capa eléctrica, el Sol ya no es estable y las partículas floculan, es lo que les estaba explicando. Esta destrucción de la doble capa puede lograrse por agregado de una cantidad suficiente de electrolitos. Eso es una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio, nitrato de sodio, ¿no? O cloruro de amonio. Se prefiere los electrolitos volátiles, o sea, por ejemplo, cloruro de amonio, nitrato de amonio, ese tipo de cosas, porque ya, digamos, como la sal va a ser volátil, una vez que se lava esto, ¿no? Con ese electrolito, ¿no? Digamos, se lava los precipitados con ese electrolito y se calienta, ¿no? Se somete a calor, se puede eliminar el electrolito que ha quedado. En cambio, si fuera de sodio, no, ¿no? Ahora, los iones del electrolito añadido reemplazan a los contraiones, ¿no? Llegando a un momento en el que se produce la neutralización de los iones absorbidos. En este punto, que se llama punto isoeléctrico, el coloide precipita, ¿no? Que se llama floculación, ¿no? En realidad es más que coagulación, es floculación. Estos son distintos, después lo vamos a explicar, pero es floculación. Los aniones actúan en la formación de los coloides positivos y los cationes son los agentes floculantes de los negativos, o sea, la carga opuesta. La cuestión es neutralizar las cargas para justamente de no dejar una carga libre, ¿no? Una carga, perdón, semejante, que hace que sea estable la suspensión, porque nosotros no queremos que sea estable, queremos que precipite. En el proceso de floculación puede tener lugar la contaminación del precipitado, pues los iones fuertemente floculantes reemplazan a los contraiones absorbidos primitivamente sobre la superficie de las partículas coloidales. Primero, ¿no? No tanto primitivamente. Parte del electrolito absorbido puede eliminarse por lavado
cuidadoso con agua. Pero, ¿no? El lavado no siempre es eficiente, ¿no? Y, por ejemplo, si tenemos sustancias coloidales, ¿no? Y le lavamos con solamente agua, ¿no? Se va a destruir esa capa, perdón, se va a revertir el proceso de floculación, ¿no? Y entonces va a darse lugar a la famosa peptización. La peptización es la dispersión de esas partículas que ya estaban unidas, ¿no? Y que, como saben ustedes, como son tan pequeñitas, ya no se van a poder filtrar, se van a perder, se van a atravesar el papel de filtro. Entonces, se tiene que lavar ¿con qué? Con un electrolito adecuado, que sea a base de sales de amonio y que no interfiera en las etapas subsiguientes, o sea, que no, por ejemplo, no se quede allí, ¿no? A la hora de secar ni de calcinar, ¿no? Que se remueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dicen, si se quiere determinar el cloruro de plata, por ejemplo, así en forma gravimétrica, ¿no? Hay que lavar se puede lavar con nítrico diluido, ¿no? O con cloruro de amonio, depende diluido, ¿no? Aunque preferible es nítrico solo, ¿no? Para evitar que cierta solubilidad del cloruro de plata, ¿no? ¿Ve? Dice, además se da la circunstancia afortunada de que los coloides floculados suelen envejecer rápidamente, lo que disminuye su superficie total y la cantidad de electrolitos absorbidos. Entonces, este es un caso. ¿Cómo se contaminan los precipitados? Esto es sumamente importante. Miren, los precipitados siempre están impregnados, ¿no? De alguna forma, por decirlo así, con las aguas madres, ¿no? De dónde salieron, de la solución de la cual provienen. Entonces, hay diferentes formas de impurificación. Por ejemplo, hay sustancias que en esas condiciones deberían mantenerse solubles, pero sin embargo, ¿no? Parece que hay una inducción al haber la aparición de las sustancias precipitadas para depositarse sobre este precipitado, ¿no? Al poco tiempo empiezan a depositarse, ¿no? Entonces eso se llama coprecipitación, es una precipitación inducida, ¿no? Por la presencia de ese precipitado. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Ponen, dice, se obtiene sulfato de bario, ¿no? Y el precipitado contiene, además del agua, sulfato y bisulfato potásico, ¿no? Y entre otras cosas, porque esto solamente es algo está muy simplificado, pero hay muchas más cosas que pueden estar acá, ¿no? Y dice, cuando la contaminación ocurre después de formarse el precipitado, entonces, pero después de un tiempo mayor, ¿no? Se tiene la posprecipitación, porque esta coprecipitación es casi, por decirlo, de manera casi simultánea, ¿no? Mientras esta de acá es cuando se está dando, por ejemplo, no se filtra el precipitado inmediatamente, pasa un cierto tiempo y comienza a depositarse más sustancias que estaban disueltas y que deberían seguir disueltas, pero que no, siempre también son inducidas, ¿no? Entonces, esta coprecipitación, como les mencionaba, esta que es prácticamente casi simultánea, ¿no? Se puede dar de dos maneras, por absorción, o sea, por la parte externa del precipitado, o por oclusión, interno, o sea, que los cristales estén con estas impurezas contenidos dentro, que es más difícil de limpiar. Y la posprecipitación que está acá, que es después de un determinado tiempo mayor, ¿no? Cuando se mantiene el precipitado en contacto con el licor madre, porque no se filtra inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, puede ser también durante el envejecimiento, ¿no? Puede ocurrir esto, pero no en todos los casos. Hay casos en los cuales hay mayores casos de posprecipitación y evidentemente no se les va a poder envejecer, ¿no? Esta coprecipitación puede tener diferentes orígenes, ¿no? Diferentes formas, inclusive, como la absorción y la oclusión que estábamos mencionando acá, ¿no? Y generalmente cuando hay mayor superficie, mayor área, hay mayor capacidad de absorción, ¿no? De mantener en la superficie impurezas. Los cristales siempre tienen superficie más pequeña, ¿no? Entonces hay menos errores debidos a este fenómeno. Pero siempre tiene que ser considerado. Ahora, podemos ver acá, ¿no? Que la absorción de partículas, de sustancias, ¿no? De iones, de agua, todo esto,
causa error, ¿no? Un error analítico, ¿no? Sobre todo cuando están en el precipitado que en realidad se va a pesar. Entonces, hay que hacer varias, ¿no? Tenemos que hacer tenemos que tener varias consideraciones para hacer que quede lo mínimo posible, ¿no? De impurezas en el precipitado final. Entonces, vamos a conocer un poquito más esto, ¿ya? Dice, absorción de sales con ion común con el precipitado. Miren, por ejemplo, el reactivo que agregamos, tiene un ion común con el precipitado, ¿no? Y también, obviamente, la sal de la muestra, ¿no? O la muestra. Las fuerzas residuales de los iones situados en la superficie de un sólido van a atraer a iones de signo contrario, que estén presentes en la disolución, ¿no? Es lo que estábamos viendo anteriormente, ese cuadrito. Si en esta existe algún ion común con alguno de los del precipitado, dicho ion será atraído preferentemente, como les había mencionado, puesto que las fuerzas que actúan entre los iones de la red deben ser mayores en virtud de la baja solubilidad. O sea, mientras una sustancia es más poco soluble, quiere decir que su atracción, ¿no? La atracción que tienen entre sí esos iones es mayor, ¿no? Justamente por esa razón es que es tan difícil de separarlos, de ponerlos en forma iónica, es decir, disolverlos, ¿no? Entonces, van a ser los que van a tener preferencia, ¿no? ¿Ya? Si se trata de distintas sales, ¿no? Con un ion común de la red, la absorción va a ser mayor cuanto menor sea la solubilidad de la sal. Esto es ya, son reglas generales, ¿no? Dice, además de la solubilidad, hay otros factores que influyen sobre la absorción, como la constante disociación y la deformabilidad. Esto hay que verlo con más detenimiento. No tengo, digamos, un conocimiento claro de esto, ¿no? Hay que buscarlo. Vamos a ver, profundizando un poquito en esto. Pero en este momento no nos interesa mucho esto, ¿no? Ejemplo acá. Absorción de sales sin ion común. Absorción por cambio iónico. Dice, entre el precipitado y la disolución se establece un equilibrio dinámico que puede dar lugar a procesos de coprecipitación, como por ejemplo el siguiente. Dice, ustedes agitan el precipitado de sulfato de bario con una solución diluida de perclorato de plomo. Y los iones plomo, ¿no? Son fuertemente atraídos por el precipitado debido a que el sulfato de plomo es también poco soluble, ¿no? Entonces, algunos iones bario, ¿no? Son reemplazados parcialmente por iones plomo, ¿no? Miren ustedes, esto es interesante, ¿no? Dice, esta reacción ocurre a pesar de no haber sobrepasado el producto de solubilidad del sulfato de plomo. Miren ustedes qué interesante, ¿eh? Por esa razón, el ion plomo sería un interferente pues muy, muy grande acá, ¿no? Los precipitados también pueden contaminarse por oclusión, cuando tiene lugar el confinamiento físico de una pequeña porción de las aguas madres en huecos o grietas que se forman durante el crecimiento rápido de los cristales. O sea, queda encerrado, ¿no? Durante la formación del cristal. Hay que tener en cuenta que estas sustancias ocluidas no se eliminan en el proceso de lavado y en determinadas definiciones gravimétricas, el agua que pueda estar ocluida se volatiliza, pero no siempre sucede con aquellas impurezas no volátiles que pueda contener. Por ejemplo, si ustedes trabajaran con iones poco volátiles, ¿no? Estarían disueltos en el agua y estarían contenidos en esa, por decirle de una forma, gotita de agua que está ocluida. Y si el agua se va, de todas maneras ellas quedan, ¿no? Entonces, es necesario trabajar de manera que todo lo que podamos utilizar sea volatilizable, ¿no? Por eso es que muchas veces no utilizan ustedes sales de sodio, ¿no? Se han fijado, ¿no? Se van a fijar ahora que hagamos los métodos. Bueno, dice, mantener la disolución diluida es importantísimo para que las aguas madres contengan poco soluto. Efectuar la precipitación en condiciones en las que el crecimiento cristalino sea lento, como ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Ya? Para evitar que se formen, digamos, también haya otros fenómenos como sustitución de cationes o aniones en la red cristalina, por aniones o cationes de la misma carga y de tamaños similares, ¿no? En ese caso pueden haber sustituciones isomórficas, ¿no? Formándose cristales mixtos, ¿no? También denominados soluciones sólidas. Por ejemplo, cuando tienen ustedes el precipitado de sulfato de bario, ¿no? Lo pueden agitar, le pueden agregar una solución diluida de permanganato y se va a formar una solución sólida del precipitado de sulfato de bario, queda rosadito. Estos señores con su bulla, hay una alarma prendida, ¿no? Entonces, miren ustedes, se dan cuenta por qué es que
se pone el curso de mineralogía como prerequisito para que ustedes puedan entender bien este tipo de cosas, ¿no? Como la formación de cristales mixtos, ¿no? Llamados soluciones sólidas, ¿no? Estas sustituciones isomórficas. Todo esto es importante porque esto es lo que nos diferencia a nosotros, este conocimiento nos diferencia a nosotros de los técnicos, ¿no? Ellos ven todo esto muy someramente, ¿no? Y conocen, digamos, de manera muy superficial los métodos, ¿no? Nosotros tenemos que conocer exactamente qué, digamos, o tenemos que por lo menos tener una base teórica de lo que está ocurriendo. Ahora, por si acaso, no quiere decir que la base teórica sea absolutamente perfecta. Si ustedes la pueden mejorar, pues muy, muy bien, ¿no? Eso es la ciencia, ¿no? Entonces, esta post-precipitación ya la vimos, pero acá hay un ejemplo, ¿no? Y que en el caso de una dolomita, por ejemplo, en el caso de un cemento, cuando el calcio se precipite como oxalato, también va a estar presente el magnesio. Entonces aquí, miren ustedes, si en una solución existen dos iones, ¿no? Uno de los cuales precipita rápidamente y el otro lentamente como muy reactivo, el precipitado del primero está con frecuencia contaminado con el segundo. Miren, ¿ah? Cuando ustedes tienen iones calcio y magnesio, se añade oxalato. Se forma un precipitado de oxalato cálcico, pero si este precipitado se deja en contacto con las aguas mares, como tiene que hacerse porque hay que pasar de las formas, digamos, dihidratos o trihidratos al monohidrato, ¿no? ¿Recuerdan lo que vimos hace un ratito? Entonces va a coprecipitar, ¿no? Oxalato de magnesio, ¿ya? Entonces, esto también hay que ver cómo se maneja para evitarlo, ¿no? Entonces, el oxalato de magnesio no precipita en ausencia de calcio, esa es una observación importante. Si ustedes tienen oxalato de magnesio solo, no va a precipitar. En cambio, cuando está presente el calcio, ahí sí precipita. Por eso que se llama post-precipitación, porque no ocurre simultáneamente, pero sí ocurre al poco rato, ¿no? Precipitan un poco oxalato magnésico simultáneamente con oxalato cálcico, o sea, hay poca coprecipitación, ¿no? El oxalato magnésico precipita cuando se deja oxalato cálcico en contacto con las aguas madres, ¿ven? Entonces, eso se llama post-precipitación, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes un poco que lo pueden ver esto, ¿no? ¿Ya? Es como una inducción, ¿no? ¿Ya? El fenómeno de post-precipitación puede reducirse evitando el contacto prolongado entre el precipitado y las aguas madres. Si esto no es posible, puede añadirse un líquido invisible con el agua, tan pronto como se haya completado la precipitación primaria, con objeto de recubrir las partículas del precipitado. Bueno, yo esto sinceramente no lo recomendaría. Digamos que los solventes invisibles generalmente son tóxicos, ¿no? Entonces es preferible no hacer uso de esto, buscar de otra forma, ¿no? Hacer esto, ¿no? Otro artificio, digamos. Entonces, ¿no? Generalmente es un disolvente orgánico, debe ser fácilmente volatilizable, dice, ¿no? ¿Ya? Si el precipitado se va a consumir, eso ahí nomás ya tendría que ser recuperado de alguna forma, ¿no? Pero, bueno, evitar contaminar, ¿no? Siempre buscar una solución menos contaminante. Entonces acá tenemos condiciones para el análisis por precipitación gravimétrica, ¿no? Es muy importante lo que vamos a hacer, que tengamos un producto final, ¿no? Un producto final para pesar, que sea realmente la sustancia que queremos, ¿no? Y que esté lo más libre posible de contaminantes, ¿no? Y que tenga la mejor estructura y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo precipitamos? ¿No? El precipitado debe ser muy poco soluble, ¿no? O sea, no todas las sustancias se pueden utilizar para analítica, ¿no? Debe ser muy poco soluble. Y la parte no precipitada debe ser inferior a la masa más pequeña que pueda ser detectada con la balanza analítica. O sea, de todo el trabajo que hacemos, desde la precipitación hasta el pesado final, no deberíamos perder, ¿no? Más de 0,1 miligramos. ¿Mm? Eso es un poquito, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el ideal. El precipitado debe ser fácilmente filtrable y lavable. Uy, estos siguen con sus ruidos. El precipitado debe ser fácilmente filtrable y lavable, ¿no? Esto es algo esencial. Si ustedes no pudieran filtrarlo, por ejemplo, o sea, si se pasara las partículas, el filtro no estarían ustedes obteniendo un resultado adecuado, ¿no? Y si no fuera lavable, tampoco, porque no podemos retirar las impurezas.
Entonces, cada aspecto es crítico, ¿no? El tamaño de las partículas debe ser suficientemente grande para que sea retenido por el filtro durante la filtración y lavado subsiguientes. Entonces, imagínense ustedes todos estos detalles que tienen que haber, ¿no? El precipitado debe ser lo más puro posible, ¿no? Lo ideal es que no se produzca contaminación por las sustancias solubles que quedan en la solución, ¿no? Pero es imposible, digamos, evitar eso, y por eso se buscan las condiciones de precipitación más adecuadas, ¿no? Para reducir el grado de contaminación. Y ese grado de contaminación debería ser removido por lavado, ¿no? Esa contaminación. El proceso de precipitación debe estar libre de interferencias, ¿no? O sea, ya tenemos que haber neutralizado, ¿no? Por decirlo de una forma, a los otros constituyentes presentes que podrían precipitar junto con ¿no? Ni tampoco que puedan impedir su precipitación, ¿no? Ahora, ¿cómo pesamos? ¿No? ¿Cómo pesamos? ¿Cómo pesamos este precipitado? ¿No? Disculpen, me estoy poniendo un poquito de agua. Entonces, miren, la forma de pesarlo, ¿no? Generalmente es tal cual precipita, ¿no? Tal como precipita. Pero no siempre, no siempre, eso sería lo ideal, ¿no? Pero no siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Precipita con una cantidad enorme de solvente, inclusive como en el caso de los coloidales, ¿no? Que tiene una enorme cantidad indefinida de solvente, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que retirar de todas maneras toda la humedad que tiene, ¿no? Y también si es que está como un constituyente de la humedad, si está como parte de la red cristalina. Entonces, acá ponen como ejemplo al cloruro de plata, ¿no? Filtrado en placa de vidrio. ¿Qué significa una placa de vidrio? ¿Se acuerdan que les hablé de los crisoles y también pueden ser embudos, ¿no? De vidrio sinterizado. A esto se refiere placa de vidrio, que son inertes, o más inertes por lo menos, que el papel de filtro, porque ustedes comprenderán que no pueden filtrar cloruro de plata en un papel de filtro, si no, pues se reduce. O en ocasiones el elemento filtrante, por ejemplo, el sulfato de bario es filtrado sobre papel, ¿no? Un papel especial, que es un papel cuantitativo, ¿no? Que ha sido lavado. Este tipo de papeles se lava con ácidos y todo para remover las cenizas. Entonces, cuando ellos, digamos, el fabricante los vende, ¿no? En su cajita, en la cajita donde se encuentran los papeles, indica cuánto va a dejar de cenizas cuando se queme. O sea, son de papeles y cenizas conocidas. Y generalmente son muy pequeñas, ¿no? Del orden del 0.1 miligramos o menos. Entonces, ese se llama papel de filtro cuantitativo. Pero, ¿qué pasa? Como ustedes tienen el papel, el sulfato de bario sobre el papel, ¿no? Y la dificultad ahí, ¿no? De pesar el papel, si ustedes lo secan así como está, con papel y todo, es que los papeles de filtro son sumamente absorbentes y absorben la humedad inmediatamente. Entonces, tendrían ustedes un error enorme. Entonces, por esa razón se prefiere quemar el papel, pero hay que calcinarlo porque si no queda carbón ahí. Entonces, este es un caso también, ¿no? Frecuentemente hay que transformar la forma precipitada inicialmente en otra sustancia adecuada para la pesada. Aquí tienen ustedes el ejemplo nuevamente del magnesio. ¿Cómo lo precipitamos al magnesio? Como fosfato amónico magnesiano, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando en Quali lo separábamos al magnesio y al arsénico, ¿no? Y utilizábamos el fosfato amónico magnesiano como agente precipitante. Y vamos a obtener, vamos a precipitarlo como fosfato amónico magnesiano, pero ustedes se imaginan que nosotros podamos secar el fosfato amónico magnesiano, siendo una sal de amonio, no va a ser estable al calor. Entonces, ¿qué pasaría? Estaría una composición extraña, desconocida. Entonces, por eso es que se calcina y se lleva a una forma estable, conocida, de fórmula definida, que es el pirofosfato de magnesio. Entonces, de esta manera también, aparte de retirar el papel, ¿no? Prácticamente, tenemos una forma que es estable, ¿no? Que es definida.
Igual el hierro 3, cuando se precipita como óxido hidratado, ¿no? Imagínense, ustedes tienen el Fe2O3 con X, no sabemos cuántas moles de agua, ¿no? Igual también el aluminio. No se puede pesar así porque ¿cómo haríamos el cálculo? No tendríamos base para el cálculo. La base para el cálculo es la fórmula definida. Entonces, prácticamente tenemos que calcinarlo, ¿no? Y lo convertimos en la forma anhidra, que es Fe2O3, y ya está, pues, con esa fórmula, ¿no? Que es definida, ya lo podemos pesar, ¿no? Entonces, el precipitado debe tener la composición definida y conocida. Debe tener, ¿no? Si no está definida y conocida, no nos sirve de nada. El precipitado debe poder obtenerse a temperaturas relativamente bajas, ¿no? Y por otra parte, que sea estable a temperaturas más elevadas para que no sea necesario un control crítico de las condiciones de calefacción. Bueno, esto también es importante. El residuo seco calcinado no debe absorber los componentes de la atmósfera, o sea, que no debe ser higroscópico. Y debe tener un factor gravimétrico favorable. Esto es muy importante, ¿no? Que digamos que el componente de la muestra, de la sustancia que se va a pesar al final, sea una parte pequeña, de preferencia, de la fórmula del producto obtenido. O sea que, digamos que si ustedes tienen, por ejemplo, el magnesio, como el caso de acá, como este caso, ¿no? Este caso, ¿no? El magnesio sea un componente minoritario, se podría decir, de la fórmula, para que cuando ustedes tengan trazas de magnesio, puedan tener una cantidad grande, un peso grande de este componente, y sea más sensible el método. Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Todo no se puede ver en un solo día. Entonces, acá tenemos esta última parte, ya la vimos nosotros, ¿no? Etapas del análisis de gravimétrico, lo vimos en teoría, ¿no? ¿Ya? Y se ha visto, acá está un poco más detallado, ¿no? ¿No? Más el análisis en sí, ¿ya? Esta parte ustedes la pueden revisar. La preparación de la solución para la precipitación, ¿no? Tenemos que siempre disolver, primero que nada disolver la sustancia, la muestra, ¿no? Y no siempre se va a disolver todo. Por ejemplo, podemos tener una parte que sea poco soluble, como la sílice, ¿no? Y otros componentes que tampoco no se disuelvan en el medio que nosotros vamos a utilizar, y eso entonces vamos a utilizar una filtración, ¿no? Y la parte que se va a, digamos, a analizar, generalmente se lleva a una fiola, o sea, se pone, digamos, un papel de filtro, ¿no? Para retener los insolubles, un papel de filtro adecuado, ¿no? Si se van a cuantificar, también debe ser un filtro cuantitativo, y se recibe en una fiola, ¿no? Un matraz aforado, se recibe digamos, el filtrado. Y ese filtrado, ¿no? Dice, a menudo es necesario reducir el volumen de disolución por evaporación de solvente. Esto es cuando sea necesario, ¿no? Debe ser siempre controlado, no debe haber digamos, algo violento, nada de que sea, que pueda conducir a pérdidas mecánicas de llamadas proyecciones, ¿no? La precipitación se recomienda que se efectúe sobre una alícuota, por eso les decía que es bueno recibir en una fiola, recibir el filtrado, ¿no? Nunca, mencionan ellos que nunca sobre la totalidad de la disolución. En el caso nuestro, generalmente se ha procedido, como es una marcha sistemática, ¿no? A hacer, digamos, o sea, hacer partes de la precipitación, ¿no? Por partes, pero sobre toda la muestra disuelta, ¿no? Pero eso ya es cuestión de disponer de tiempo y de materiales, ¿no? Para poder hacer de esta forma, que también es recomendable, porque permite prácticamente permite la posibilidad, ¿no? De repetir el análisis en caso de que tengamos algún problema, por ejemplo, ¿no? Y también se puede hacer por duplicado, que sería lo ideal, ¿no? Y siempre tenemos que manejar los famosos interferentes, ¿no? Con operaciones preliminares, ¿no? Antes de hacer la precipitación, ¿no? Y se tiene que evitar, pues, siempre las interferencias, como decía, ¿no? Ya de alguna forma adecuada, ¿no? Luego el pH también es muy importante, que va a influir sobre la solubilidad, ¿no? Y también sobre las posibles interferencias. Entonces, acá nos quedamos porque ya son 9:51 y ustedes tienen que ir a sus otras clases, las personas que tienen interferencia, pero quiero que ustedes
me digan si nos reunimos a eso de las 2 o las 4,